Overwatch 2 fue uno de los juegos más anticipados del año, pero desde su lanzamiento ha generado muchísima frustración entre sus fans y jugadores. Falta de contenido, emparejamiento erróneo, el problema con los tanques, nerfeos excesivos, los aspectos positivos y negativos actualmente es lo que vamos a ver hoy. Analicemos en profundidad algunas de las principales razones de por qué este juego está resultando tan frustrante para tantas personas. Seguro conocen esa sensación de impotencia y enojo cuando las cosas no nos están saliendo bien en los juegos multijugador. Cuando perdemos puntos de ranked injustamente o nos tocan malos compañeros de equipo. Yo he pasado por eso muchas veces, pero últimamente he adoptado una mentalidad que de verdad me ayuda a mantener la calma y evitar frustrarme. Así que les voy a compartir esa mentalidad que puede hacer una gran diferencia en cómo se divierten y progresan en su juego. Primero hablemos sobre frustrarse. Es completamente normal sentir frustración o enojo a veces. Somos humanos después de todo. El problema viene cuando dejas que esas emociones negativas te controlen y te impidan jugar bien, pensar claramente y aprender de tus errores. Ahí es cuando tienes que poner un alto. Mucha gente se frustra por el sistema de rankeds. Creen que deberían tener un rango más alto basado en sus habilidades. El tema es que tu autoestima y felicidad no deberían depender de un número. Si tu valor personal se basa enteramente en subir o bajar puntos, inevitablemente tu salud mental será un sube y baja constante. Y eso inevitablemente saboteará tu desempeño. La clave que he encontrado para evitar frustrarme es simple. No encuentres validación en base a tu rango o MMR o como lo quieras llamar. Ese número no determina tu valor como jugador o persona. Los sistemas de matchmaking son arbitrarios y siempre tienen errores, así que no tienen sentido obsesionarse con ellos. Tu misión es muy clara. Jugar mejor que los demás en tu elo para poder subir de rango. Así de simple. Si eres el factor más consistente en tus partidas, vas a ganar más juegos a la larga. En vez de enojarte por perder puntos injustamente, mejor pregúntate, ¿hice lo suficiente esta partida para merecer la victoria? ¿Qué puedo mejorar de mi juego? Ahí está el verdadero progreso, en enfocarte en ser un mejor jugador, no en los números y símbolos que no predicen nada, y que no puedes controlar. Amigos, sé que el deseo de subir de rango y ver ese símbolo de logro puede ser muy fuerte, pero tener ese objetivo es muy poco sano y no los hará felices. Lo digo por experiencia propia. Cuando subes de rango piensas que estarás feliz por siempre, pero a los 2 días ya estás frustrado intentando llegar al rango siguiente y esto nunca va a acabar. Estás persiguiendo algo que no existe. No hay un punto mágico donde vas a decir, ya soy un jugador completo, ya puedo retirarme feliz. Siempre vamos a querer más y es normal porque es de naturaleza humana. En cambio, enfocando esa energía en ser mejores jugadores que ayer, esa es una batalla que sí pueden ganar cada día, porque está totalmente bajo tu control. Y si eres un 1% mejor que ayer, en unas semanas ya vas a hacer grandes resultados y no hay límite a esa mejoría personal. Empecemos entonces analizando este dilema entre tener un Overwatch perfectamente balanceado o uno divertido. Muchos fans y hasta profesionales dirán que lo más importante es tener un juego bien balanceado y justo donde cada héroe y habilidad sean iguales de viables. Suena bien en teoría, pero la realidad es que es un juego muy complicado de balancear y no necesariamente va a ser divertido. De hecho, si todos los héroes son igual de fuertes, el juego podría volverse muy aburrido y repetitivo. Al final del día de jugadores, queremos divertirnos y tener experiencias épicas en Overwatch 2, así que propongo que la diversión debe ser la máxima prioridad sobre tener un balance perfecto o representación igual de todos los héroes y estrategias. Ya hemos visto evidencia de esto en el pasado con ciertas metas. Un gran ejemplo fue la época de Sigma y Bastion. Una composición bastante balanceada y difícil de counterear, pero hizo los juegos increíblemente lentos y aburridos, por lo difícil que era acercarse y el spam a lo estúpido que hacía que la pasaran mal, especialmente los DPS. De nuevo, en su momento pensaron que fue una alineación viable y balanceada, pero provocó que muchísimos jugadores dejaran Overwatch por ser tan monótona y falta de acción. Este tipo de metas suelen durar algo de tiempo provocando que los jugadores base cayera drásticamente, así que tener un juego balanceado no sirve de nada si la comunidad no la está pasando bien. Y es por esto que pienso que Blizzard debería poner las preferencias y frustraciones de los jugadores por encima del balance cuando hacen cambios. Sabemos que hay ciertos héroes como Junkrat, Sojourn y Bastion que son muy frustrantes y pocos divertidos de enfrentar para muchos. También como lo fue el caso de Orisa que todos odiaban jugar contra ella. Otros como Tracer y Genji podrán ser poderosos, pero al requerir mucho skill mecánico la comunidad los ve como más justos y aceptables. Así que al balancear, Blizzard debería primero evitar metas dominantes con héroes o habilidades ampliamente frustrantes antes de buscar una representación o win rate perfecto. Por todo lo anterior, creo firmemente que la diversión debería ser la máxima prioridad de Blizzard al desarrollar y balancear a Overwatch 2 de aquí en adelante. Esto significa rápidamente cambiar o eliminar cosas que la comunidad encuentra aburridas, frustrantes o injustas. Incluso si en papel el juego se ve bien balanceado, al final la salud y felicidad de la comunidad es lo más importante para la vida del juego. El nuevo sistema de rangos y recompensas funciona muy bien. Es divertido y da una gran motivación para jugar más partidas.
Los rediseños visuales de los iconos de rango quedaron atractivos en su mayoría. Personalmente, el de maestro fue el que menos me gustó por parecer muy genérico. Los cambios al mapa Junkertown fueron un acierto total. Ahora se siente mucho más dinámico y entretenido jugar en este mapa. El nuevo pasivo de los personajes DPS que les permite cortar sanaciones es una mecánica interesante. Obliga a los soportes a usar más sus habilidades defensivas para mantener a su equipo con vida. Los cambios a los hitbox se sienten injustos en ocasiones. Personajes como Widowmaker y Soldado 76 ahora son extremadamente dominantes con la capacidad de matar de uno o dos headshots. Otros personajes como Junkrat, Torbjorn o Mei perdieron parte de su utilidad ofensiva al no poder confirmar kills rápidamente. Sus estilos de juego tuvieron que adaptarse de forma forzada y ahora se sienten menos eficientes. En general, los aumentos de salud no vinieron acompañados de suficientes buffs de daño para los tanques, por lo que se sienten menos amenazantes. Pero el mayor problema es Zenyatta. La combinación de su orbe de discordia y el pasivo de DPS hace que los enemigos reciban hasta 45% más de daño. Bajo esa presión, los tanques explotan rapidísimo. Se siente casi imposible sobrevivir más de 2 segundos. A pesar de todo eso, la temporada 9 de Overwatch, llamada temporada de campeones, generó grandes expectativas entre la comunidad de jugadores. Se esperaba que esta temporada fuera un punto de inflexión para el juego después de 8 temporadas previas que resultaron decepcionantes en varios aspectos. Específicamente, se suponía que la temporada 9 iba a solucionar muchos de los problemas persistentes relacionados con el modo competitivo que los jugadores venían expresando desde hace tiempo. Si esta temporada no solucionaba dichos problemas, muchos jugadores amenazaban con abandonar el juego definitivamente. El nuevo modo de juego para la temporada 9 se llama Crisis Cósmica. Es un modo con elementos PvE y PvP que tiene un lugar en una invasión ómnica en la Antártida. La premisa del modo es que hay una brecha dimensional de la cual salen ómnicos hostiles. Además, uno de los 4 jugadores en realidad es un impostor secreto que puede cambiar de bando y empezar a luchar contra sus compañeros. Si bien Crisis Cósmica es un modo divertido con una premisa interesante, su función principal parece ser la de promocionar las nuevas skins que se incluyen en el pase de batalla y la tienda. Todos los personajes jugables tienen skins nuevas disponibles. En cuanto a las skins nuevas, las de la temporada 9 son correctas, pero no se destacan demasiado. No son las mejores que ha tenido el juego, pero tampoco las peores. Son skins sólidas y medias. La skin mítica de Moira que se desbloquea al subir de nivel en el pase de batalla es muy buena. Tiene 4 paletas de colores diferentes, 2 sets de armaduras distintas y 3 opciones de máscaras. Encaja muy bien con la temática cósmica de la temporada, pero la mejor skin nueva es sin duda la skin de Ramen para Bastion. Es una skin muy creativa y divertida que se ha convertido en una de las favoritas de muchos jugadores. En cuanto a balance, todos los héroes sufrieron algún tipo de cambio en la temporada 9, para bien o para mal. Desde rewards completos como le sucedió a Pharah hasta modificaciones menores de salud o hitbox. Un cambio importante es que ahora el daño opaca la curación, es decir, se puede causar más daño del que los healers pueden curar. Esto beneficia a los personajes DPS, pero perjudica a los tanques y soportes. Si bien individualmente ningún cambio se siente tan drástico, en conjunto sí modifican de forma importante la sensación del juego. Los jugadores de todos los roles van a tener que adaptarse a este nuevo panorama. La frustración también viene del fracaso del sistema de emparejamiento de habilidades, que constantemente crea partidas desequilibradas en las que los jugadores top se enfrentan a principiantes totales. Esto frustra tanto a nuevos jugadores como a veteranos. Incluso en esta nueva temporada que se corrigió el competitivo, sigo viendo comentarios donde las personas ven una gran brecha de habilidad de algunos jugadores en sus partidas. Yo sé que el juego necesita rebalanceo y ajustes, pero en Overwatch 2 algunos de estos cambios se sienten como nerfeos excesivos, especialmente a personajes que ya eran considerados balanceados. Por ejemplo, héroes como Orisa, Bastion, Sombra, Genji han trascendido muchas veces en poco tiempo. Fueron golpeados fuertemente con la necesidad de cambios cuestionables. Estos cambios extremos alinean a los jugadores que invirtieron cientos de horas dominando estos personajes o simplemente la conexión emocional de jugar con tu main y que de repente sea totalmente diferente o incluso injugable frustra a varios jugadores. Los parches deberían construirse sobre lo que funcionaba antes, no demolerlo. Uno de los puntos más frustrantes es que la mayoría de las temporadas se han sentido de relleno mientras llegaban los grandes cambios de ahora el sistema de rankeds. Otro tema importante son los pases de batalla y los aspectos míticos. Muchos jugadores comentan que encuentran el pase de batalla aburrido, con skins recicladas y pocos aspectos atractivos para desbloquear. Muchos aspectos míticos desde el inicio de Overwatch 2 han sido considerados decepcionantes. En lo personal no siento que esta sea una mala temporada para Overwatch. Si bien entiendo las críticas, creo que el juego sigue siendo entretenido y disfruto jugarlo en el modo competitivo. Introducir nuevos modos de juego o mapas cada cierto tiempo siento que le daría un aire fresco al juego, y en general prestar atención a los comentarios de la comunidad para darle a los jugadores lo que quieren. Sobre todo, espero que Blizzard mantenga el juego vivo por muchos años más. Ahora ya sabes los puntos principales sobre por qué algunos jugadores se sienten frustrados o molestos con Overwatch.
De nuevo, personalmente sigo disfrutando mucho el juego aún con sus defectos, pero ¿qué piensas tú al respecto? Cuéntame en los comentarios. Pero bueno amigos, espero aprovechen mis consejos para tener una relación más sana y menos frustrante con Overwatch 2 o cualquier otro juego competitivo. Espero que a algunos les sirva para disfrutar más del juego, aprender de sus errores y no obsesionarse tanto con rangos que no definen tu valor como jugador. Acá no estamos para hacer pasar un mal rato a nadie, estamos para pasarla bien compitiendo y mejorando nuestras habilidades. Así que mantengan la calma, suscríbanse al canal y revisen todos los links que les estaré dejando en la descripción. Y como siempre, yo soy Dado, que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente video.